Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios. En este 6 de noviembre es un gusto que nos acompañe para poder abordar un tema altamente importante como lo es el caso del costo de la canasta básica generalmente en el sector agropecuario. Si o no, si nosotros queremos saber realmente cuánto es lo que está costando la canasta básica, con cuánto una familia puede sobrevivir en la semana. Hay déficit en El Salvador, hay déficit en otros estados de la región centroamericana. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Luis Alberto Treminio. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Por la invitación, un saludo a los amigos televidentes y un saludo a todos los productores agropecuarios del país. Un placer que usted nos haya aceptado la invitación, así que vamos entrando rápidamente en materia con ese primer punto de cuánto es que está costando realmente la canasta básica para un mes. Y es que esto va en el sentido de que se ha mencionado que actualmente hasta con $40 puede alcanzar. Mire, la noticia o la información que dio el viceministro de Agricultura, creo que fue por la emoción de estar en la asamblea o porque estaba presentando el presupuesto, pero ninguna familia salvadoreña cubre la canasta básica con $40, al menos que deje de comprar algunas cosas, pero ya no está cubriendo la canasta básica. Sí. Porque inclusive él mencionó que con esos $40 podían comprar granos básicos, verduras, carnes, pescado, pollo, queso, crema y todo eso. O sea que difícilmente se logre cubrir la canasta básica con $40. Inclusive los datos oficiales de lo que cuesta la canasta básica son $252 y eso lo plantea o lo dice tanto la Defensoría del Consumidor como la Oficina de Política, Estadística y Censo que han creado recientemente. O sea, son dos instituciones que son las encargadas de llevar los precios de mercado. Entonces, venir a decir que con $40 se cubre es una cuestión que creemos que no está de acuerdo a la realidad. Además de eso, él mismo plantea, con $40 cubrís una semana, y después dice, y un poquito más cubrís 15 días. Entonces los números son exactos. Si con $40 cubrís una semana, con un poquito más no vas a cubrir otra semana. La tendrías que cubrir con $80, o sea que en realidad manejan números que quién sabe de dónde salen, que están alejados de la realidad. A ver, licenciado, un aproximado de cuánto sería con lo que una familia puede vivir a la semana. Ok, ya usted está descartando que no son $40, que podría haber sido una cuestión emocional. ¿Cuál sería el aproximado? Cuando se estuvo discutiendo lo del salario mínimo, la gente del centro de la Defensoría del Consumidor planteaban que los salvadoreños, las familias salvadoreñas podían vivir por lo menos con 2 salarios mínimos. O sea, estamos hablando de $800. Más o menos una semana tendría que ser $200 para cubrir la canasta básica y para poder vivir de una forma decorosa, pues, porque hablamos de solo para la parte alimenticia. No, pero estamos hablando de la canasta básica en general. O sea, él no dijo
la canasta básica alimenticia, dijo la canasta básica. O sea, esa es la información que él dio. ¿Cuánto vale una libra de camarón, por ejemplo? Porque él mencionó el camarón. En el mercado normal, $7. En el súper vale un poco más de $10. ¿Cuánto vale una libra de carne? La más barata vale $3.95. Sí. Entonces, si vos empezás a hacer suma de todo eso y no te dan las cuentas, al menos que se coma solo con arroz, frijol y tortilla, que es la mayor parte de los salvadoreños que eso consumen. El otro problema que tenemos, o la otra situación que contradice eso, es que está diciendo la FAO que han aumentado el nivel de pobreza de los salvadoreños. O sea, si bien es cierto, disminuye la pobreza extrema, pero la pobreza leve se aumenta. Entonces hay también otra contradicción en ese sentido. Bien, siendo así, cuando usted ve estos datos de la FAO, estamos hablando que desde hace cuánto vienen sacando los datos para poder mencionar que la pobreza se ha incrementado en el país. La FAO tiene varios años, no sé exactamente desde qué año, pero año con año ellos calculan o dicen: en este año aumentaron tanto, en este año disminuyeron tanto, porque ha habido años que disminuyen, y por lo tanto ellos llevan estadísticas del nivel de pobreza de la población. Entonces, si la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la alimentación, el PMA, que es otro organismo que plantea lo mismo, que ha aumentado el nivel de pobreza en los salvadoreños, entonces, ¿cómo vas a refutar y decir, no, ahora estamos mejor que antes? Pues, y no se trata de decir las cosas por decirlas, sino que se trata de cuestiones concretas, cuestiones de la realidad nacional. Cuando nosotros nos enfocamos en los diferentes productos de la canasta, ¿de cuáles tienen conocimiento que ha habido un incremento en el precio? Maíz, frijol. La causa de... Bueno, continuemos, mejor la lista. Sí, maíz, frijol, el arroz, los plátanos. Por ejemplo, te vas al Super Selecto, 4 plátanos cuestan $2.14. ¿Y costaban? Costaban más o menos 3, te costaban 1 y algo. O sea, ya subieron más o menos un 30%. Entonces, y así, si vas revisando todos los productos, la misma política estadística y censo, la misma oficina de estadística y censo está planteando lo mismo, que hay un incremento en cuanto a los precios. Te vas a los mercados y vas a ver. Ellos hablan también de los agromercados. ¿Qué cantidad de personas cubren los agromercados? O sea, por ahí hay que comenzar también, o sea, que no cubren una cantidad mínima en cuanto a los mercados. Que está bien que se promueva los agromercados, pero nosotros hemos planteado tantas veces la situación de los agromercados, que primero tuvieron que haber promovido la producción nacional para después promover los agromercados, porque si no, los agromercados se van a abastecer de las importaciones. El mismo ministro en esas declaraciones que dio, dijo que hay carne de Uruguay y Argentina, o sea, no es carne salvadoreña. Entonces, ¿a quién están promoviendo? ¿Están promoviendo la producción o están promoviendo las importaciones? Y ese es el problema principal que tenemos. Ahora, entre los productos de la canasta básica, estamos hablando del frijol. Al menos específicamente el frijol, ¿por qué es que ha experimentado un aumento del precio? Especulación. El problema es que el mercado... ¿Especulación? Sí, es especulación. El problema es que el mercado es manejado por los comerciantes. Los granos básicos se manejan de una forma informal, porque el comerciante llega al campo, digamos, donde están los productores, compran la cantidad de frijol que ellos van a comprar y nos generan factura.
Entonces, al no generar factura, no tenés forma de cómo controlar a cómo lo compraron. Ellos después pueden decir, compramos el maíz, por ejemplo, a $30. Y es mentira, pues se lo compraron al productor a $15. No hay motivo para que esté a $34 el quintal de maíz. Y si dicen, hemos importado el maíz, porque desde agosto estamos consumiendo maíz, la importación de un quintal de maíz cuesta $11. Entonces, ¿cuál es la justificación para que aumenten los precios? O simplemente especulación de los comerciantes. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos hablando de realmente cuál es el precio verdadero de la canasta básica y por qué algunos de los productos han aumentado. Ya hablamos que el frijol, parte de esto es por la especulación, pero ¿qué hay de los demás productos? ¿Por qué es que han subido de precio? Por favor, José Alberto. El maíz, lo mismo, o sea, el maíz, el frijol, especulación. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos desde el mes de noviembre que en el caso del frijol iba a llegar hasta el mes de junio y en el caso del maíz iba a llegar hasta el mes de agosto. Los dos productos ya ingresó las importaciones, o sea, no hay escasez de productos. Y si ingresó, ya los comerciantes los tienen en su bodega. Entonces, el mantenimiento por tenerlo en su bodega no va a establecer que el precio sea demasiado alto. ¿Por qué? Porque hace 2-3 semanas el maíz estaba a 30 y poco a poco fue subiendo y ahorita está a $34 el quintal. El frijol estaba a 112, ahorita está en 120, $125 el quintal. ¿El año comenzó con 112? El año ¿Y se incrementó o ya había aumentado al inicio del año? Al inicio del año los precios son un poco bajos. ¿Por qué? Porque está saliendo la cosecha nacional. Entonces los comerciantes bajan los precios para poder comprar barato. Ah, bueno, sí. Entonces es lógico que va a bajar los primeros 3 meses se manejan a un precio, digamos, razonable. Pero cuando ya los productores sacaron todas sus cosechas, los comerciantes comienzan con la especulación, a subir precios, y así van a tal grado que para estos meses ya son los precios los más altos. ¿Tiene algo que ver? Ya vimos que una de las situaciones son las especulaciones que se dan en torno a los productos, pero también tiene algo que ver el hecho del clima que hemos enfrentado este año con el aumento de los productos, del precio. No tiene absolutamente nada que ver porque estamos consumiendo la producción del año pasado. Esa es la primera. La segunda cuestión, este año se ha manejado un invierno normal o como dicen... Nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Un invierno neutro, como se plantean los que miran la situación del clima. Por lo tanto, las proyecciones que tenemos se van cumpliendo. O sea, que las proyecciones al final de tiempo van a dar un déficit porque se sembró un poco menos de la cantidad de productos de la canasta básica que se sembraba en el 2021, pero eso nos da cabida para que exista un incremento de precio. Bien, al menos esto con la situación del clima.
Vale, pero usted lo que me está diciendo es que estamos consumiendo la producción del año pasado. ¿sí? Pero si nosotros nos vamos proyectando para 2026, ¿podría haber algún cambio? Definitivamente que no. Vamos a tener un déficit con el maíz, calculamos más o menos que vamos a llegar a agosto, septiembre del siguiente año, septiembre más o menos del siguiente año. Con el frijol si sale tal como se está proyectando, vamos a tener solo 375.000 quintales, que es más o menos para un mes y medio más o menos de déficit. Se cubre con las importaciones y eso los comerciantes prevén esta situación y compran anticipadamente. Entonces no miramos nosotros argumentos, al menos que le paguen al productor el precio con el costo de producción, claro, y la utilidad que él debería tener. Ahí sí tendríamos. Otro punto importante de analizar, Luis Alberto Treviño, es la situación sobre la siembra de frijol. Si la siembra se ha reducido, si se ha mantenido o aumentado, en este caso para tratar de cubrir la demanda nacional. Fíjense que lo que pasa es que depende de qué año hagas la relación. Bien. Si lo haces del 2021, la siembra se ha disminuido. Ponemos como parámetro el 2021 porque a partir del 2022 la producción se fue a la baja. ¿Por qué fue a la baja? Para recordar. Se fue a la baja por el alto costo de los insumos agrícolas, se dio la guerra entre Rusia y Ucrania, cierto. El alquiler de la tierra subió un 100%, a partir del 22 comenzó la escasez de mano de obra y algunas situaciones del cambio climático ha afectado. Entonces, por eso ha ido. Pero si lo pones en relación al año pasado, esta siembra fue un poco más. El año pasado se tenía proyectado sembrar para 1.850.000 quintales de frijol. Este año se sembró para producir una cantidad de 2.025.000 quintales, o sea que vamos a tener un déficit de 375.000 quintales. El gobierno ha planteado que dio para 500 manzanas. 500 manzanas, la producción es de aproximadamente de 7.500 quintales. Ellos dicen que son 10.000 que van a producir. Está bien que digan que son 10.000, entonces serían 365.000 quintales de déficit. Ahora han anunciado que van a sembrar 7.000 manzanas. 7.000 manzanas da para una producción de 105.000 quintales. Entonces seguiríamos en déficit. Tenemos un déficit de 260.000 quintales. ¿Solo de frijol? Solo de frijol. En el caso del maíz, el déficit va a ser de 4.770.000 quintales, porque se planteó una siembra para producir 14.030.000 quintales y el consumo nacional es de 18.800.000 quintales. En el caso del arroz, el consumo nacional es de 900.000 quintales y se sembró para 712.000 quintales, vamos a tener un déficit de 188.000 quintales. Y en el caso de sorgo, se sembró para tener una producción de 2.400.000 quintales, la producción nacional es de 2.900.000, o sea que vamos a tener un déficit de 500.000 quintales. ¿Hay algún producto de lo cual nosotros no tengamos déficit? Solamente en la producción de carne de cerdo, no tenemos déficit. En café, azúcar, y azúcar si la metemos como alimento, pero mucha gente no la cataloga. Ajá, exactamente. Y huevo. Y a veces la producción de la carne del pollo, pues tampoco. Tampoco cubrimos la demanda nacional. Bueno, pero esto, estamos viendo que si bien el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha hecho una inversión para tratar de aumentar la producción en diferentes productos, esta todavía
sigue sin ser suficiente. Sigue sin ser, la inversión es demasiado poco. Si para producir en el caso de granos básicos se necesitan un poco más de $600 millones para cubrir la demanda, nacional. O sea, eso es lo que necesitan los productores para cubrir la demanda nacional. El presupuesto del Ministerio de Agricultura es bajo, el apoyo que le dan al productor es del 2.5% del costo de producción, versus un país que Estados Unidos da el 60%, por ejemplo, de subsidio. Y aquí mucha gente dice, no es que ustedes solo viven pidiendo subsidios, viven pidiendo tal cosa. Lo que pasa es que en los países desarrollados, para que se desarrolle la agricultura, el gobierno debe apoyar la agricultura. Bueno, con esto también es necesario preguntarnos, bueno, si nosotros estamos teniendo déficit, bueno, entonces tenemos que o aguantarnos o sostenernos de los productos que salgan de otras naciones centroamericanas. Pero nosotros también tenemos que evaluar qué tan buena producción tienen estos países para saber si ellos están en déficit o no. Porque si están en déficit, deben de tener mucho cuidado con lo que están vendiendo. Es necesario analizar la situación regional para saber si tenemos realmente seguridad alimentaria o por cuánto tiempo la seguiremos manteniendo. Pero eso hay que analizarlo tras la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario abordar la situación de los demás países centroamericanos para saber cuánto nosotros podemos seguir comprando, porque si las naciones están en déficit, realmente es bastante regular si pueden seguir vendiéndonos o no sus productos. Desde luego, al no ser soberanamente, o que no tengamos nosotros soberanía alimentaria, necesitamos que los demás estados tengan una buena producción. Luis Alberto Treminio, ¿cómo están las demás naciones centroamericanas para seguirnos vendiendo sus productos? En el caso del frijol, por ejemplo, el único proveedor que tenemos es Nicaragua. Nicaragua tiene un superávit de 2.160.000 quintales, a grosso modo. El otro país que tiene un poquito más de superávit es Honduras, tiene 400.000 quintales de superávit, cubriendo su demanda nacional. Pero El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá tienen déficit en cuanto a la producción de frijol. ¿Por qué? Porque el consumo de esos países es mucho mayor a la producción. En el caso del frijol, los salvadoreños somos los que más frijol consumimos de la región y somos los que tenemos un nivel de déficit mucho mayor que los otros países. Por ejemplo, en este año el déficit fue de 1.048.000 quintales. Se está planteando que el próximo año va a ser menos, pero todavía no ha salido el invierno, no ha terminado todavía. Y si se recuerda, nosotros ya estábamos bastante contentos porque se iban a cumplir las proyecciones. Ya nadie esperaba la tormenta tropical Sara, sí. Y vino la tormenta tropical Sara y hizo que se dañaran 600.000 quintales. Entonces, hasta que no salga el último grano del campo, no podemos decir ya esta es la producción garantizada. En el caso del maíz, por ejemplo, vamos a ver el maíz. Vamos a ver cómo estamos al menos con el maíz, ¿verdad? Y cómo los demás están produciendo. Sí, en el caso del maíz, solo 3 países cubren su demanda nacional. ¿Quiénes son? Nicaragua, Honduras y Guatemala. Los 3 a los que precisamente le compramos. Exactamente. El Salvador, Costa Rica, Panamá tienen déficit.
Y por ejemplo, Costa Rica solo produce el 1% del consumo nacional. El resto lo compran, es importado. Pero es un caso especial. ¿Por qué? Porque todas las tierras que dedicaban para la producción de maíz, las comenzaron a hacer bosque para garantizar para garantizar la exportación de madera y no quedar en desierto. Entonces ellos tienen un buen manejo en cuanto a sus bosques. Entonces por eso es que hicieron el cambio, subsidiaron a los productores que hicieron el cambio, y actualmente solo producen el 1% de la producción de maíz. En el caso de sorgo, por ejemplo, en el caso repítemelo. Del sorgo o maicillo. Perdón. Ajá. Al menos en ese caso ellos no están en déficit, tampoco. ¿O sí? ¿Quién? Cuando estamos hablando de Guatemala, Honduras y Nicaragua. No, ellos no están en déficit. Okay. O sea, ellos tienen un superávit. En el caso del arroz, solo Panamá tiene un superávit. Después los otros 5 países restantes tienen déficit. El Salvador, Nicaragua, Honduras, incluso Guatemala tiene déficit, que es uno de los principales proveedores de nosotros en el caso del arroz. ¿Qué otro producto podemos analizar o podemos ver por ahí? Vamos a ver, permítame, ¿cuál tengo? Porque recordemos que todo esto lo estamos analizando para visualizar la situación de la seguridad alimentaria. Desde luego que nosotros carecemos de soberanía alimentaria, todavía dependemos demasiado de Guatemala, de Honduras y Nicaragua, y bueno, de repente con alguno que otro producto todavía dependemos de alguien más, pero igual necesitamos evaluar nuestra situación en comparativa con los demás. En el caso de carne de res, De Nicaragua, ¿no? Sí, de Nicaragua. Nicaragua tiene superávit, Costa Rica tiene superávit, Honduras tiene superávit, Guatemala tiene superávit. El único país que tiene déficit es El Salvador. El único país que tiene déficit. Déficit. Dios mío, dame buenas noticias. Dígame algo positivo. Sí, entonces esa es la situación del Salvador, que tenemos superávit en cuanto al carne de res. Con todo esto que estamos viendo, y ya que estamos un poco más arriba de la mitad del bloque, tengo un poco de temor a lo que me pueda decir, pero ¿cuál es el país que tiene más déficit en la mayor parte de productos de canasta? El Salvador. El Salvador. Te decía hace rato que El Salvador el único que no tiene déficit en el café, carne de cerdo y huevo. Pero al menos con el café entiendo que nosotros tuvimos problemas al inicio de año, ¿no? Sí. De repente por la lluvia tuvimos una floración que se adelantó, sí, y parte de esa floración salió afectada. Pero estamos hablando, este análisis es de la producción del año pasado, porque bueno. estamos consumiendo lo que estamos... Sí, lo que quedó del año pasado. Exactamente. Y el superávit de café de El Salvador apenas es de 300,000 quintales. Eso es lo que tenemos de más. Eso es lo que está disponible para exportar. Pero cuando usted me dice apenas de 300,000 quintales solo de café. Solo de café. Apenas de 300,000 quintales. Me suena a que en otras ocasiones hemos tenido un superávit todavía mayor. Mayor porque la producción de café este año estamos analizando 2024. La producción de café fue de 582,000 quintales. Hace 10 años, digamos, la producción de café superaba los 5 millones de quintales. El superávit. Sí. Dios mío, pero 300,000 quintales de superávit en comparativa con 5 millones. 5 millones. Dios mío, pero hemos perdido muchísimo. Muchísimo. O sea, ¿qué estamos buscando? También ser dependientes con la cuestión del café. Sí, exactamente. O sea, el problema que tenemos es que
el café fue atacado por la roya, las políticas de los gobiernos en turno esa vez no fueron tan eficientes para buscar cómo recuperar. Los productores de café se endeudaron, comenzaron sus deudas, comenzaron a bajar la producción y así fue disminuyendo la producción de café. En el caso de, por ejemplo, Honduras, tiene un superávit de más de 5 millones de quintales de café. O sea, consumiendo su demanda nacional, tiene 5.600.000 quintales de café para poder exportar. Realmente para que nosotros hayamos sido un país altamente cafetero en los tiempos más dorados y todavía estemos compitiendo con Colombia por los mejores, por el mejor café, todavía es bastante preocupante tener un superávit tan pequeño, porque no es la idea llegar a importar café de otros lados. Sí, definitivamente. Y si seguimos a ese ritmo de disminución, va a llegar un momento en que, o si los salvadoreños comienzan a consumir más café, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder exportar, vamos a caer en déficit también. En la carne de cerdo, el único país que tiene un superávit es El Salvador. En la carne, o sea, de toda Centroamérica. De toda Centroamérica. Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, tienen déficit. Esto sucede por la cantidad de cerdo que consume cada uno de los países, porque haces el consumo nacional y después sacas la producción y sacas si tiene superávit o déficit. Bueno, con eso nosotros nos vamos trasladando a la siguiente pausa comercial, pero al regresar hay que también analizar parte de lo que la gente menciona para tratar de solucionar este problema, porque muchos dicen, mire, es que no hay suficientes tierras para nosotros poderlas cultivar, y si pues no las podemos cultivar, pues no podemos tal cual cubrir la demanda nacional. Pero eso es algo que hay que analizar tras la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Ya cerramos así en el bloque anterior. Mucha gente dice que nosotros no tenemos ya las suficientes tierras para poder cubrir la demanda nacional. Es decir, que si nosotros quisiéramos recuperar o intentar recuperar nuestra soberanía alimentaria para ya no depender de Guatemala, Honduras y Nicaragua, algunos mencionan que no tenemos suficientes tierras. ¿Qué tan cierto es esto, Luis Armando? No, ese es un mito, tenemos suficientes tierras. Israel es uno de los países más pequeños del mundo y tiene una producción alimenticia que puede, además de abastecer sus mercados locales, puede exportar. Nosotros en determinado momento, en el 2021, logramos cubrir la demanda nacional en granos básicos. Inclusive tuvimos un superávit en el caso de maíz de 3 millones de quintales, en el caso de frijol 600.000 quintales, en el caso de sorgo salimos... En 2021. Sí, en 2021. Pero eso no tenía que ver con el impacto de nosotros haber estado encerrados como 5 o 6 meses durante la pandemia, no tenía nada. No, nada que ver, porque los productores no se encerraron, los productores siguieron produciendo. Si usted se recuerda, fueron los únicos, parte de la gente que quedaba exento del encierro Entonces ellos siguieron produciendo. Esto tiene que ver con lo que le decía yo, el alto costo de los insumos agrícolas, los productores dejaron de ser. Y a partir del 2022 comenzó a darse más migraciones para otros países o para la ciudad. Ok. Algo de lo que se ha estado hablando también en los últimos días es cuánto se le va a asignar del presupuesto 2026 al ramo de la agricultura. Y si este es pertinente
si es suficiente, si es adecuado para continuar con la producción. Definitivamente que no. Ya decíamos los números en el caso de granos básicos. Si el gobierno cubriera el 60% para garantizar la producción, le sería más o menos $400,000 que necesitaría para cubrir ese subsidio. Y el presupuesto del Ministerio de Agricultura es bajo. Inclusive nosotros hemos dicho, y la gente del CENTA hace un mes, creo, aproximadamente, empezó a protestar porque no tenían suficiente presupuesto. El CENTA es la institución del Estado que fue creada con las funciones principales de dedicarse a la investigación científica y a la transferencia de tecnología. Y si no haces investigación científica y si no haces transferencia de tecnología, no se va a mejorar la producción. Entonces, por ahí hay que empezar, empezando a mejorar todos los servicios que presta el CENTA a los productores. ¿Cuántas habían antes cuántas oficinas de extensión del CENTA habían antes? Sí. Habían un poco más de 112 extensiones. Hoy, ¿cuántas hay? Una oficina del CENTA cubre, digamos, un municipio, pero un municipio, hablando que antes eran cinco municipios, o sea que antes cubría 5 municipios. Hoy se habla de un municipio por el traslado que se hizo de municipio a distrito. Claro. O sea, 5 distritos, una extensión. Por ejemplo, la oficina que está en el Puerto de la Libertad cubre Zaragoza, San José Villanueva, Jicalapa y Teotepec. Una para 4 o 5 lugares. 5 lugares. ¿Debería ser uno por cada uno? Deberían ser 2 o 3 para cada lugar, para que cada extensionista o para que cada productor tenga la visita de la extensionista y se esté dando la transferencia de tecnología. Algo que también me llama la atención con respecto a lo que nos estamos enfrentando, ya estamos evaluando el presupuesto, pero ¿será también que el presupuesto no es suficiente porque se está analizando que cada vez hay menos personas trabajando en el rubro agropecuario? No, definitivamente que no. Si querés que más gente se dedique a la producción, vas a tener que invertir más. O sea, el problema es que, por ejemplo, ¿cuánta gente anda cuando se moviliza el viceministro de Agricultura? Anda como 10 o 12 gente que no tiene que ver nada con solo el que le maquilla, el que le arregla el saco, el que anda detrás de él, el que le sacude alguna basurita. O sea, son de 10 a 12 personas que andan con el ministro de Agricultura. Si se recortara ese personal y se invirtiera en la producción, ¿cuántos dólares serían por año? Digamos, ponerle que ganen $1,000. Y estamos hablando de un salario bajo para ellos. $1,000. Son 12 personas, son 12,000. Por 12 son 144,000 al año. Por 5 años, ¿cuánto te hace? O sea, esa es la situación que hay que comenzar a analizar. Hablan que están reduciendo el área del Estado. Entonces, por ahí deberían comenzar a reducir. ¿Cuánta gente tenía la Asamblea Legislativa de asesores? Entonces, esa es la situación que se debería también analizar. O sea, ahora dicen han recortado, pero le asignaron $14,000. $14,000 por los 60 diputados, ¿cuánto cantidad de dinero? Y eso solo para contratación y para cuestión, más aparte de su salario, más aparte de los viáticos que le dan a ellos. Entonces, esa es la situación que deberían comenzar a analizar el gobierno en turno. Esto puede destruir o destruye el mito que no hay suficiente plata para poner a funcionar el sector agropecuario, de que es más una falta de voluntad.
política. Sí, definitivamente falta de voluntad política y falta de establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad número uno? ¿Cuál debería ser la prioridad número uno? La alimentación. Porque si garantizas la alimentación, estás garantizando salud. Bueno, sí. Estás garantizando educación. Porque un niño que vaya a la escuela con hambre, ese niño no va a aprender mucho. Entonces, en primer lugar, debería estar garantizada la alimentación para garantizar los otros rubros del Estado. Bueno, al menos en ese sentido. Bien, también, ya que estamos hablando de lo que se va a invertir para este año, ya que estamos hablando también de algunos de los principales problemas con los que se está afrontando la situación del país, muchas personas comienzan a analizar si los agromercados van a seguir funcionando, si se van a seguir abriendo muchos más, o si al menos se tendrá la plata suficiente para seguirlos llenando. Es que ahí vamos a las prioridades. El agromercado, por ejemplo. Si no promueves la producción nacional, ¿de qué te sirve que abras más agromercados para seguir importando? Ese es el dilema. Y vuelvo y insisto, hay que apoyar la producción nacional. Yo no tengo nada en contra y los productores no tienen nada en contra de los agromercados. Al contrario, si le ubicaran los agromercados en un lugar y le compran a un precio justo, por arriba del costo de producción, todo el mundo estaría encantado con eso. Si eso es lo que se está... Cuando se plantea la política nacional de agropecuaria, esa es una de las cosas que se está planteando, que el gobierno debería de garantizar la comercialización de la producción nacional. Entonces, eso es, por ahí debería ir la situación de las prioridades. O sea, si prioridad es hacer agromercado, es cierto, publicitariamente te puedes decir, vamos con estos agromercados, vamos a consumir, los salvadoreños pueden cubrir una semana con $40, pero ¿de dónde vienen los productos de eso? Él dijo Uruguay, la carne de Uruguay y Argentina, ni siquiera de la carne premium. Ajá, ni siquiera de la carne que viene de Nicaragua, sino a Uruguay y Argentina. ¿De dónde vienen las hortalizas y verduras? De Guatemala. Entonces, esa es la situación que hay que cambiar. O sea, apoyemos la agricultura nacional y va a haber mayor desarrollo, se va a disminuir la pobreza nacional, porque al final, cuando sos un país importador, tenés varios riesgos. En primer lugar, que el país productor te diga ya no te vendo. En segundo lugar, que como pasa seguido, que las carreteras de Guatemala se pongan intransitables y ya no pueda venir el producto para acá. Y en tercer lugar, el dinero que podés invertirlo en el país se va del país porque se va al país productor. Bueno, con eso nos vamos a ir a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos en Criterios. Como último punto, así como se anuncia en la intro, Criterio pues siempre quiere ser un espacio para las soluciones. Entonces nosotros queremos, acorde a todo lo que hemos escuchado de Luis Alberto Treviño, queremos saber qué soluciones se han presentado o si de alguna manera se ha podido establecer una especie de diálogo con la administración. Desde noviembre del año pasado nos los reunimos. Ya un año. Nos los reunimos con el viceministro de Agricultura, que es el encargado del despacho. ¿Cuáles son las soluciones inmediatas? En primer lugar, apoyo a la subsidio para la agricultura. Le decíamos que este subsidio puede ir de muchas maneras. Eliminación del IVA a los insumos agrícolas. Se ha hablado de la eliminación del IVA.
¿por qué los países vecinos tienen costos de producción más bajos? Sencillamente porque ellos no pagan IVA, los productores no pagan IVA. Los consumidores, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, los consumidores no pagan IVA en los alimentos. Están exonerados también de... Entonces, eso por una parte. Por otra parte, que el gobierno comience a promover el consumo del producto nacional y que todos los productos, en un 100% que vendan los agromercados, que los productores nacionales sean los principales proveedores. O sea, que pongan la prioridad, que el productor nacional sea lo que abastezcan el mercado o los agromercados. En tercer lugar, nosotros hemos planteado que comencemos a trabajar en coordinación con las instituciones del Estado, pero no hablar de una reunión con las instituciones solo para ir a tomar café, sino que ir a una reunión, a trabajar de verdad, trabajar y que los acuerdos que se den en esa reunión se cumplan, porque el año pasado, por ejemplo, en una reunión el acuerdo principal que llegamos fue que iban a apoyar con el 60% del costo de producción para que los productores fueran proveedores de los agromercados. ¿Se dio eso? No se dio. Todavía seguimos esperando. Le llevamos listados, le llevamos zonas donde podíamos producir. Le dijimos, pueden controlar ustedes. Es decir, ustedes sí han presentado estudios técnicos. Sí, hemos presentado estudios técnicos, hemos discutido con ellos, hemos dicho. Es que la situación de nosotros es que nosotros siempre hablamos con cuestiones técnicas, no hablamos con cuestiones políticas partidarias. O sea, bien fácil es decir, en este año vamos a tener una producción de 20 millones de quintales. Esa es parte de una política partidaria. Esa es parte de estar fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque estás planteando algo que no está en la realidad. Si tenemos sembradas 305.000 manzanas, el promedio nacional es 42, no hay por dónde te den 20 millones de quintales. Y poniendo que sean más, el promedio nacional es de 42 quintales por manzana. Ese es el promedio nacional oficial. Que alguien me diga, voy a producir 60 a nivel nacional, está mintiendo. ¿Por qué? Porque algunos lo pueden hacer. ¿Cómo? Invirtiendo más en insumos agrícolas. Esa es la situación. Entonces la solución es sentarse a discutir con las autoridades, comenzar a trabajar en la política nacional para mientras se construye, ir trabajando en lo que está inmediatamente. ¿Cuál es lo inmediato? Apoyar al productor. Ahorita ya se fue el invierno, apoyar a los productores que tienen sistema de riego, que trabajan en humedales, que trabajan en los diferentes lugares donde se pueda garantizar una siembra y ir preparando estos meses que vienen para que el invierno le entremos con todo. Bueno, desde luego que nosotros esperamos que esos puentes de diálogo se puedan abrir, porque de cualquier manera, si se soluciona todos los problemas del sector agropecuario, ganamos todos y todas. Gana gobierno, gana el pueblo, ganamos todos. Siendo así, hemos llegado al final de Criterios, pero como siempre no nos vamos a agradecerle. Luis Alberto Tremilio, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros en esta ocasión. No, gracias Fernando, el placer es mío. Un saludo nuevamente a todos los que miran este programa. Y aquí lo esperamos en una próxima ocasión. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.